teóloga, y ya está conectada desde Río de Janeiro, que es su ciudad, y donde fue decana de la Facultad de Teología varios años y donde sigue teniendo cátedra. Ella está en el grupo de Teología de la Liberación y ha dictado cursos y clases en distintos países. Ella estudió comunicación social, tiene el máster en teología y un doctorado hecho en la Universidad Gregoriana de Roma, en la Universidad de los Jesuitas en Roma. Laura Moreno, espero que aparezca para presentarla desde Madrid. Vicente Llambías es sacerdote diocesano de la diócesis de San Isidro. Él es párroco en la parroquia Asunción de la Virgen. Es licenciado en teología y en gestión educativa. Y desde 2007 guía el espacio El Camino de los Poetas para compartir la poesía y la vida de los grandes poetas. Vicente Llambías es poeta y ha dado y da cursos sobre distintos autores. Y en sus años de misión en Cuba tuvo ocasión de conocer bien de cerca autores cubanos y latinoamericanos muy importantes. Él escribió un artículo muy interesante sobre Dulce María Loinás, una gran figura de la poesía cubana. Va a moderar este encuentro María Bestani, que integra el consejo también de redacción de la revista Criterio, que estuvo como vicedirectora del Centro de Atención Espiritual de Santa Catalina de Siena y que es coach de vida, creadora de la teodanza y como un camino de desarrollo espiritual a través del cuerpo. Si les parece bien, María, yo te dejaría a vos la conducción, empezando con María Clara y con Vicente, y te avisamos cuando pueda sumarse Laura Moreno. Hacia el final, si querés, yo dialogo contigo un minuto. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Este es un encuentro muy especial, ya que estamos viviendo una pandemia que fuera de lo común. Y con respecto a esto, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué rezar? Y ahora yo voy a invitar a tanto Vicente como María Clara que hablen un poco de su experiencia, o sea, ¿qué es rezar para ustedes en este tiempo de pandemia? Si rezar es algo que les modifica la vida diaria, si transforma realmente nuestro ser o si nos ayuda a amar, o qué es lo que pasa. O sea, ¿por qué realmente nos podemos preguntar para qué rezar? Así que María Clara, te doy la palabra. Bueno, es una pregunta grande, ¿no? ¿Por qué rezar cuando la oración es algo gratuito, ¿no? Muchas veces no tiene por qué, no tiene así una utilidad y una eficacia inmediata. Pero yo creo que en una situación como la que estamos viviendo, la oración sobre todo puede iluminar y mostrar un poco el sentido más grande de todo eso. Yo creo que el mundo iba en un ritmo y en una dirección que fue dada a la catástrofe, me parece, ¿no? Y eso como nos obligó a parar. Y yo espero que nos haga también cambiar el estilo de vida, replantearnos un montón de cosas. Y yo creo que la pandemia, el hecho de estar en casa y en un ambiente más recogido, de no poder llevar el ritmo frenético de viajes, de salidas como estábamos antes, puede ser favorable a que la oración nos vaya enseñando, digamos así, enseñando dentro de la situación en que estamos. Bueno, muchas gracias. Vicente.
Yo pensaba que cuando Pepe me decía de la charla, ¿por qué rezar hoy? Me sonaba, por un lado me sonaba un poco buena, pero por otro lado me sonaba rara. Me suena buena porque inspira, ¿no? Porque ya cuando uno dice por qué rezar es como si fuera una flecha a cualquiera que quiere responder esta pregunta, ¿no? Es una flecha hacia adentro, ¿no? Entonces está bueno. Y nos motiva a la fe de cada uno, ¿no? Pero me suena rara también porque como que el rezo, la oración no se argumenta, ¿no? Es decir, eso se comparte, ¿no? Es decir, tiene como una pequeña dosis de razón, ¿no? Entonces es difícil argumentar. Ahora, con respecto a lo de la pandemia, ¿no? Está bueno esto de, en los momentos de desolación, de confusión, de desierto, ¿no? Darnos cuenta que Dios está en lo oscuro, ¿no? A mí me gustan mucho los escritores, los poetas, ¿no? Y Melville dice que basta cerrar los ojos para darse cuenta que la oscuridad es el medio habitual, ¿no? Bueno, creo que estamos en un tiempo oscuro, ¿no? Es decir, y, y entonces, claro, uno va juntando los pedazos, o sea, a veces es bien, a veces así, con confusión, y creo que la oración es la capacidad de poder entregar en todos esos momentos los pedazos que tenemos, ¿no? También pienso en tiempo de pandemia y la oración es como, hay mucha desilusión, ¿no? Pienso a veces en personas que he escuchado, pedí, y Dios me desilusionó, ¿no? Mi hija o un ser querido se murió y no me contestó, ¿no? Entonces, es como que la oración no nos quita las preguntas, ¿no? Y, y pensando más así en mi propia experiencia, o sea que digo que la oración no sirve, pero sí acompaña tremendamente, ¿no? Y pienso en mi propia experiencia y en este año murieron un amigo y una amiga, ¿no? Muy cercanos, ¿no? Y la angustia de no saber dónde están y cómo están, la confianza que da la fe, pero la oración es como un diálogo oscuro y hondo a la vez, ¿no? Porque esta pregunta está, ¿no? Y entonces, creo que rezar en tiempo de pandemia es aprender a rezar en oscuridad, ¿no? Y Dios está, entonces pensaba que Dios está en silencio, ¿no? Es decir, como que en mi vida yo siento que Dios está en silencio, quizás hace años, ¿no? Y entonces con este Dios en silencio lo que hago es rezar con las formas aprendidas que aprendí de chico, la misa, la oración, el rosario, estar. Y entonces como que las formas aprendidas contienen el silencio y el silencio de Dios, ¿no? Y ahí me quedo, ¿no? Y, y lo último, digo, de la vida cotidiana, y termino esta partecita, está bueno esto en lo cotidiano sentir a Dios en la naturaleza, ¿no? Y rezar. Y aquí, y eso para mí es sentir a Dios en la naturaleza es como una experiencia doméstica y universal, porque toda persona puede acceder a... Y yo pienso en un poeta que a mí me gusta mucho, que es Fernando Pessoa, que dice que él es cristiano agnóstico, ¿no? Entonces vaya a saber qué significa eso, ¿no? Pero, pero sin embargo, de pronto dice, mi alma es como un pastor, conoce el viento y el sol y anda de la mano de las estaciones, siguiendo y mirando, y toda la paz de la naturaleza sin gente viene a sentarse a su lado, a mi lado. Entonces, yo digo que toda persona, con su propia experiencia de fe, puede alcanzar esa entraña divina que está en la naturaleza, ¿no? Es decir, así que bueno. Bueno, muchas gracias. Y ya que estoy un poco también con vos, Vicente. Está Laura, ¿eh? Ah, Está ya llegó. Laura. Ah, ok. Perdón.
José María, vos te tenés que Ahora desbloquear. sí, Ahí está. te pregunto, Romina, ¿Laura ya está conectada? Bueno, entonces, si me permitís, María, solo doy los datos. Laura Moreno es argentina, pero reside desde hace muchos años en España. Fue vicedirectora de la revista Criterio. Actualmente es directora del Departamento Internacional de Información y Comunicación de la institución teresiana y dirige la residencia universitaria de la institución en Madrid. Está en contacto con muchos estudiantes y doctorandos universitarios de distintas partes de España y de Europa. Así que cuando yo no la distingo desde acá, pero me decís que está, perfecto. Tiene que habilitarse el micrófono, Laura, lo tiene silenciado. Ahí está. Ahí está. ¿Ah? Ah, Laura, venías en el avión. Disculpad, pero los horarios Sí. se me han complicado un poquito en esta Bueno, noche. Mira, acabamos de presentarte y ya intervinieron muy brevemente María Clara y Vicente, así que ahora María Bestani sigue contigo. ¿Te parece bien? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Así que bueno, Laura, bienvenida. Y la pregunta que les acabo de hacer a Vicente y a María Clara es, en este tiempo de pandemia, o sea, ¿qué es rezar? Pero especialmente a nivel personal, ¿qué es el rezo para vos? Si te modifica en la vida diaria, si hay algo que vos percibís que te transforma o te ayuda a amar, ¿qué es lo que significa para vos rezar en estos momentos? Mira, yo lo primero es agradeceros a todos y agradecer a Criterio esta iniciativa. Sabéis que en España la pandemia en el mes de marzo y abril fueron meses verdaderamente, yo diría, de enorme oscuridad, de muerte y de dolor por una población que dio mucho a este país, una generación prácticamente, que se fue antes del tiempo evidentemente previsto por el Señor, ¿no? No sé si recordáis todos, me imagino que sí, el día 27 de marzo, aquella imagen, ¿no?, de Francisco caminando solo en la plaza de San Pedro. Ese día en Madrid murieron 932 personas y en Italia 828 personas. El día anterior 800 tantas y así cada día, ¿no? Lo único que quedaba en aquellos días de inmenso silencio en las calles y dolor en las casas e incertidumbre enorme era para los creyentes, y creo que también para no pocos no creyentes, era rezar, como cada uno supiera y hubiera aprendido, o en ese momento el alma, el espíritu le surgía, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí rezar, o qué ha sido en este tiempo? Pues vivir, ¿no? Ser consciente de que mi respiración, mi vida, mi tiempo y el de mis contemporáneos era un regalo constante. Y sí, seguro que sí. Yo diría eso, ¿no? Que para muchos, para mí también, fue atravesar esta larga penumbra en la que hemos entrado, ¿no? Como humanidad, llena de desolación, de enfermedad, de temor, de muerte, de silencio, ahora de profunda crisis y pobreza, pero que en el fondo rezamos para ser, ¿no? Para ser conscientes de nuestro soplo de vida, que está unido a algo más, a una vida con mayúscula, a un otro, ¿no? Entonces pienso que, o por lo menos yo vivo, y creo que la
la oración para mí es ser. Ser y orar están muy unidos, ¿no? Por aquí lo dejaría en este momento, si os parece. Bueno, muchas gracias. Ahora también les pregunto a los tres, ¿qué dijeron los místicos al respecto de la oración? Yo hablo de, bueno, los místicos me viene enseguida a la mente San Juan de la Cruz, que se expresó, y me acuerdo de Vicente, con poesías, o sea, poesías muy profundas. Tuvo una oración muy, muy íntima con Dios y lo expresó a través de la poesía. Así que, bueno, no sé, Vicente, si querés comenzar vos con esto. Sí. No, pienso que para los cristianos, los que seguimos la tradición cristiana, como que la oración es un vínculo, ¿no?, con Jesús, y que parte de la fe, ¿no? Y que parte de la fe y de la experiencia. Y esa es un poco y con la oración siempre nos sentimos que estamos como empezando de cero, ¿no? Y lo que pasa un poco con San Juan de la Cruz, este santazo que como que primero fue entrenado en la bondad y después en la bondad por su capacidad de servicio y de ocuparse de los enfermos, y después tener esa vocación mística tan especial, ¿no? Y entonces, a mí lo que me gusta mucho, pensando en San Juan, en el cántico espiritual, cuando le pregunta, ¿a dónde te escondiste, amado mío, y me dejaste con gemido, ¿no? Como el siervo oíste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Esta búsqueda del santo, a Dios que está escondido, ¿no? Y cuando lo explica, ¿no? y lo explica así en términos escolásticos, bastante explica esto, que Dios está escondido en cada uno, ¿no? Y eso a mí me hizo mucho bien, saber que Dios está escondido en cada persona, y está escondido más allá que nosotros, es decir, más allá de nuestra propia conciencia. Y entonces es una invitación, ¿no?, a salir a buscarlo, ¿no? Yo diría, todos los que hemos experimentado el amor de Dios y en Jesús, somos invitados a salir a buscarlo, al Dios que está escondido dentro nuestro, ¿no? Y bueno, y a superar, ¿no es cierto?, el engaño del sentimiento, ¿no? Porque a veces si no lo sentimos que estamos perdidos, y es al revés, ¿no? Porque, es decir, es como si el sentimiento primero es un regalito de algo mucho más profundo, que después es una presencia que no se va, pero hay que aprender a renunciar a toda esa especie de sentimentalismo en la oración, ¿no? Para poder llegar a la hondura de lo que Dios nos quiere regalar, ¿no? Y lo lindo es que cómo Dios se adapta a cada persona, ¿no? Por eso a mí me da mucha confianza en la invitación al camino de oración que podemos hacer cada uno. Bueno, gracias, Vicente. María Clara. Bueno, cuando preguntaste, María, qué tienen los místicos que decir sobre la oración, si tienen algo que decir, bueno, tiene mucho. Yo pensé inmediatamente en Teresa de Ávila. Me atrevo a hablar de ella cuando Laura debe conocerla mucho más que yo. Pero Teresa es patrimonio universal, ¿no? Y Teresa decía mucho que la oración era la amistad. Tiene palabras muy afectivas para definir la oración. Es hablar con quien nos ama, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido los místicos fueron personas que experimentaron a Dios como amor, ¿no? A veces como un amor exigente y aún violento, o entonces experimentaron el silencio de Dios habiendo ya experimentado su comunicación. Me acuerdo que cuando salió el diario de la Madre Teresa de Calcuta, fue algo que impresionó mucho a mucha gente, porque esa mujer todo el día dedicada a los últimos y cuidando a los pobres y con esa sonrisa permanente en su cara, y estaba en tinieblas hace decenios, ¿no? Bueno, y puede ser eso también, ¿no? Y ella, yo creo que el hecho de rezar le permitía seguir adelante con todo eso, ¿no? Pero me gustaría recordar especialmente una mística un poco heterodoxa, pero que me gusta mucho, Etty Hillesum,
una joven judía holandesa que falleció muy joven en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, en Auschwitz, en el campo de concentración. Falleció con 29 años. Y dejó 2 diarios, ¿no? Que milagrosamente se preservaron y fueron publicados, ¿no? Etty Hillesum era una joven tenía muchos novios, muy inteligente, conocedora de literatura y estaba totalmente alejada de cualquier cosa que fuera la trascendencia o la religión o la oración, hasta que se enamoró perdidamente de un psicólogo discípulo de Jung. Y pasó a ser su amante, pero él un día, que era un hombre de fe, le dijo, tú debías rezar. Y ella empieza. Y cuando se abre, es una cataracta, una cascada de gracias místicas que le caen encima y ella empieza entonces en una búsqueda de una oración siempre más profunda y un camino así impresionante realmente, extraordinario. Finalmente, enlazando un poco, ¿no?, con la pregunta que hiciste antes, si la oración nos transforma. Yo creo que el caso de Etty Hillesum es netamente de una persona que fue transformada por la oración, porque a un determinado momento ella tenía la oportunidad de irse de Ámsterdam, irse a Londres, que era zona libre, y escapar de la muerte segura, ¿no? Y no va porque dice que quiere estar con su pueblo, ¿no? Y entonces va voluntariamente al campo de triaje de Westerbork. Y desde allí acaba siendo deportada con toda su familia a Auschwitz, ¿no? Y las últimas palabras que quedan de ella es una cita del Evangelio que dice, yo quería ser como un lirio del campo, ¿no? Entonces es una persona para quien la oración fue convirtiéndose en su vida, en su existir, ¿no? Y yo creo que nos puede enseñar mucho, porque es una situación que vivía de terror, ¿no?, en la Segunda Guerra, que tiene algo que ver con esa situación que vivimos hoy de inseguridad, de oscuridad, de pandemia, de no saber el futuro, ¿no? Entonces los místicos realmente pueden enseñarnos mucho. Muchas gracias. Te doy la palabra, Laura. Gracias. Simplemente diría que la mística, ¿no?, es una de las formas de expresión de la fe y de la oración que se constata en lo que tanto Vicente como ahora María Clara nos dice, ¿no? Se constata precisamente en el camino del amor. Me parece que la expresión más clara de los místicos es ese, ¿no? Es la vida en interioridad, la oración y las expresiones que psicológicamente nos pueden aparecer extrañas, lo que para Teresa eran los gustos, las gracias de la oración, pero precisamente para ella misma no era quedarse allí, no es el mucho gusto que se tenga en la oración, sino en las virtudes, el amor a los demás y la transformación en la propia persona. Creo que el camino de los místicos, con sus diversas expresiones y manifestaciones, ¿no?, visiones, imaginaciones, éxtasis, son solo expresiones físicas de esa experiencia unitiva absoluta con el otro, ¿no?, con el absoluto. Por supuesto que recordaría a Teresa y mucho. Quiero recordar dos extremos quizás, ¿no? Uno de los primeros santos que reconocemos en el cristianismo místicos, podríamos decir que es el propio San Pablo, ¿no?, en aquella enorme visión que le transforma absolutamente la vida y pasa de perseguir a los cristianos a ser uno de los líderes principales, ¿no?, del cristianismo. Y diría que contemporáneamente, yo creo que tenemos la suerte de convivir con
con varias tradiciones en este momento contemplativas y muchas místicas, ¿no? Voy a detenerme solo en Halik, que creo que todos conocemos, que ha vivido en la Argentina, jesuita, que fue secuestrado, recordáis, en Argentina, que ha hecho un camino de experiencia en la oración contemplativa a partir de San Ignacio, pero que en este momento se ha transformado en un gran maestro de la contemplación, de la oración contemplativa. Y él señala que dejan este modelo, esta forma, ¿no?, de unión con Dios a través de la oración contemplativa, también mística. Supone, por supuesto, el apartarse, supone el silencio, supone la interioridad, pero precisamente este apartarse es para, a través de la respiración, es el eje que él propone. Es una experiencia de sanación, ¿no? Es el camino del corazón. Todos los místicos, de alguna manera, esa transformación se produce precisamente por el camino al corazón, ¿no? Este camino al corazón, muy necesario para el contemporáneo de nuestras sociedades. En este camino al corazón se producen dos cosas: el perdonarse, el curar las heridas, y el ser capaz de perdonar. Una experiencia muy bonita que él recuerda en su memoria familiar. Bueno, él vivió el final del Holocausto y luego vivió un secuestro en Argentina, como sabéis, pero cuando su familia, él muy pequeño, vuelve a la casa paterna, absolutamente destruida por los nazis, la mamá, junto con todos sus hermanos, al entrar a esa casa, ¿no?, ver la desesperación de algo que era tuyo, muy querido, y ha sido destruido, lo primero que les invita es a arrodillarse y a rezar por aquellos que avasallaron a su pueblo y también a su casa. Esa experiencia él la recuerda como una experiencia fundante en su camino contemplativo, y precisamente este camino del corazón, ¿no?, que supone el perdonar y perdonarse y perdonar a la humanidad también. Y por supuesto el amor, ¿no? Entonces el apartarse, el silencio, el perdonarse y el perdonar las heridas, y el amor. Yo creo que en este momento que la humanidad tiene justamente lo contrario, ¿no? Esta corriente, incluso esta conversación, es precisamente muy contracorriente, ¿eh? Y yo me alegro que podamos presentar experiencias también místicas. Podría hablar de otras que en España se están produciendo, y que me parece que nos vuelve a aquello que Rahner dijo hace tanto tiempo, ¿no? El cristiano será místico en el siglo XXI, será místico o no será. Quizás sea el camino que más necesitamos. Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarles también a ustedes tres, ¿qué relación encuentran entre la oración y los textos sagrados? No sé si querés empezar vos, Vicente, por favor. Bueno, yo digo que la oración no es un acto primero, ¿no? Es un acto segundo. Es decir, el acto primero es haber experimentado el amor de Dios. Y el acto primero es la fe en ese amor de Dios que se nos reveló en nuestra vida, ¿no?, que nos encontró. Y entonces como que la oración, aunque sea la oración primera cuando nos enseñaron de chiquito, es respuesta al amor de Dios, ¿no?, y que se nos reveló en Jesucristo y en la palabra, ¿no? Y entonces yo digo que los sacramentos y las palabras son presencia salvífica, ¿no?, porque hemos experimentado el amor y hemos creído en él. Bueno, si uno las lee con fe y las celebra con fe, digo sacramento y palabra, es presencia, ¿no? Es presencia que nos salva, ¿no? Y bueno, pero como en mi manía de buscar poetas, ¿no? Pienso en Thomas Eliot, que
el que escribió La Tierra Baldía por los años 20, y cuando se preguntaba sobre la palabra, y decía, ¿dónde podrá hallarse la palabra? ¿Dónde podrá madurar la palabra? Aquí no hay bastante silencio, ¿no? Es decir, para poder escuchar la palabra hace falta silencio, ¿no? Decía, y él tardó como 20 años, ¿no? en encontrarse frente al lío de esa época, de esa Europa entre guerras, ¿no es cierto? Y él escribe un libro que se llama La Tierra Baldía en el año 22, y después escribe Bajo las bombas en la Segunda Guerra, y tarda como 20 años en encontrarse así con Dios y de una manera fuerte. Y me gusta, ¿no? esa sensibilidad del tiempo frente a la confusión del tiempo, para buscarlo a Dios. Y dice, si la palabra perdida está perdida, si la palabra usada está usada, tenemos la palabra no dicha, no escuchada, palabra sin palabra, o palabra dentro del mundo para este mundo, y en plena oscuridad brilló la luz. Entonces yo digo, la trampa, ¿no es cierto?, está como perderse en el mundo fraccionado de pequeñas verdades o grandes verdades que pierden fuerza, ¿no? Y que todo parece que suena lo mismo, todo parece que tiene la misma altavoz, todo parece que tiene la misma levedad. Y por suerte está la iniciativa de cada uno y la fe de cada uno y la capacidad de vivirlo en comunidad para darle vigencia a esa palabra, ¿no? A ese texto sagrado. Y yo digo que Dios es muy misterioso y que las formas que hemos aprendido nos señalan el camino para estar en presencia, en silencio y no huir, ¿no? Y por eso digo que las formas que recibimos sagradas nos permite estar en silencio, ¿no? Para experimentar al amado, ¿no? Bueno, gracias. Laura, quisiera seguir. Sí, claro. Bueno, para mí los textos sagrados en todas las tradiciones, ¿verdad? Son la fuente de la fe, en primer lugar, y por tanto la fuente de la oración. Yo creo que en el cristianismo tenemos una muy rica tradición en este sentido, la oración de la Iglesia, ¿no? La oración universal está basada precisamente en los salmos, nuestros hermanos mayores también, toda la tradición de oración, de relación del pueblo, ¿no? El pueblo de Dios con Dios se produce precisamente en las fuentes de los textos sagrados. Yo creo que en la tradición actual también de la Iglesia Católica, que centra, ¿no?, la liturgia de la palabra, la lección divina, como fuente inagotable. San Ignacio con la oración imaginativa, pero centrada también en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, recuerdo también un autor judío, Bielsen, ¿no?, pensador que vivió en el Holocausto, premio Nobel. Él también expresa, ¿no?, que la historia de la oración es la historia del hombre, y la historia del hombre y la historia de la oración se expresan precisamente en lo sagrado de esos textos que todas las tradiciones tienen. Es decir, que si quitamos al pueblo la oración, habremos condenado el alma, ¿no?, del pueblo al silencio, porque la oración no es solo el lenguaje de una religión, sino que es una de las formas fundamentales del lenguaje humano. Y creo que justamente en los textos sagrados, si algo se expresa, es ese vínculo, ¿no?, de relación del ser, de la persona y de los pueblos, del pueblo religioso, que se une otra vez en este otro que es el Dios, y para nosotros el Dios de Jesús, ¿no? Gracias, Laura. María Clara. Sí, yo creo que como ya han dicho Vicente y Laura, los textos sagrados, las escrituras sagradas, son una fuente muy fecunda para la oración, sin duda.
Yo, en mi vida ha sido así, porque yo fui formada en los ejercicios de San Ignacio, que hice 30 días más de una vez, y los ejercicios son 4 semanas, 3 de las semanas son contemplaciones de textos bíblicos, básicamente, ¿no? De los misterios de la vida de Cristo. Entonces se va siguiendo el Evangelio y eso alimenta y provoca una conexión, una comunión con la persona de Jesús. San Ignacio incluso dice expresamente, contemplar ese misterio, esa escena, como si presente estuviera, ¿no? Es para hacernos contemporáneos de Jesús. Entonces eso me ayudó muchísimo. Pero también la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, bueno, los salmos, sin duda, como dijo Laura, pero hay otros textos proféticos, algunas veces han sido fuente de oración así muy importante para mí. Pero yo creo que donde sentí más el poder iluminador de las Escrituras para la oración fue cuando acompañaba un grupo de una parroquia de periferia aquí de Río de Janeiro, en un barrio llamado Padre Miguel, que es a 30 kilómetros del centro de Río. Yo iba ahí semanalmente y entonces me pidieron que diera formación para los círculos bíblicos que tenían, hacían parte de la pastoral de la parroquia. Ahí yo encontré personas que eran analfabetas y que aprendieron a leer para leer la Biblia, ¿no? El amor que el pueblo tenía por la Biblia era una cosa tan linda. Era su casa, paseaban por la Escritura, ¿no? Era realmente, ahí yo entendí un título de un libro de Carlos Mesters, ¿no? Y diciendo que la Biblia es la casa del pueblo, que habían cerrado la puerta, pero después el pueblo descubrió una puerta lateral. Realmente el amor que tienen por el texto bíblico es una cosa linda. Y yo con ellos aprendí mucho, ¿no? A entrar en el texto bíblico. A veces siempre trabajábamos el Evangelio del domingo siguiente. Y a veces era un texto de esos un poco complicados, con demonios, exorcismos. Yo decía, Dios mío, ¿cómo va a ser? Nunca hubo un problema. Entraban así como si fuera realmente, nadaban en el agua. Estaban felices en ese mundo. Entonces yo creo que la Biblia nos trae la experiencia de fe y de oración de un pueblo, ¿no? Que es el pueblo de Dios. Y nosotros somos ese pueblo. Entonces, por eso es un texto vivo, no es como leer una novela o una pieza de museo, no. Yo creo que la Escritura, para el que cree, es un texto vivo que produce vida y que nos hace parte de esa vida, ¿no? Entonces, la oración a partir de la Escritura yo creo que es realmente algo, una bendición muy grande que se puede tener. Gracias, sí, sin duda. Ahora voy a hacer unas preguntas ya más direccionadas a persona particular. Voy a empezar con vos, Laura, y sé que estuviste trabajando mucho con jóvenes. Yo te quisiera preguntar, ¿qué formas de oración eligen los jóvenes? O sea, ¿cómo viven los jóvenes el encuentro con Jesús? Lo primero que quiero decir ante esta pregunta es señalar este matiz que Francisco escribe en Christus Vivit, la exhortación posterior al sínodo de los jóvenes del año 18. Porque hoy hablar de jóvenes o de juventud puede ser un error, ¿no? Tenemos que pensar en diversos jóvenes, entonces me voy a referir eso a distintos jóvenes, ¿no? Del contexto en que me encuentro ahora, que es un contexto de una gran ciudad, como es Madrid, en el contexto europeo, pero con mucha inmigración cada vez más, por lo menos en la experiencia creyente sobre todo, con edades muy diversas y desigualdades sociales, aunque Madrid puede parecer una ciudad homogénea, ¿no? En el contexto europeo, sobre todo comparado con las nuestras de América,
tanto señalo esto que hoy, que volvemos a tener restricciones más severas por la pandemia, Madrid acaba de ser dividido en la zona sur, es decir, la zona más vulnerable socialmente hablando, acaba de tener unas restricciones enormes, muy, muy grandes, ¿no? Para que tengáis idea, o tengan idea, el culto puede estar en el 30% en la zona sur y en el 60% en el resto de Madrid. Este es el nivel de desigualdades actual, ¿no? Y por tanto también se expresa en los jóvenes. Lo primero que diría es que la oración bueno, lo primero que diría es que la oración en los jóvenes es atrayente. ¿Por qué? Porque la vida, el ruido, lo instantáneo, el bullicio, el no parar, es exactamente lo contrario a la oración. Y aunque puede costarles, es profundamente atrayente. En este contexto, pero en América Latina también ampliamente, me imagino que en Argentina debe pasar lo mismo en este momento, la adoración al Santísimo es quizá la oración más congregante de los jóvenes. Esa oración, ese encuentro directo con Jesús Eucaristía, se produce, por lo menos aquí y en América Latina, en algunos contextos muy fuerte, en un clima de música, es decir, en un clima sensible, donde hay música, donde hay luz, donde hay todos los sentidos, el olfato, el ritmo, el cuerpo, pero la centralidad está en esa relación con Jesús Eucaristía. Seguramente porque esta expresión de una cultura casi nihilista que están viviendo los jóvenes, nihilista en el sentido de precisamente no tener sentido, ¿no? De este bullicio que me ocupa absolutamente todo y no me permite encontrarme. El encuentro directo con la Jesús Eucaristía, en el caso de los católicos, genera una relación capaz de ser tocada, ¿no? De ser reconocida, vista. Cuesta muchísimo más a los jóvenes de hoy una relación con lo invisible, una relación con el misterio en sí mismo. A mí me hace recordar esta relación directa en la oración de lo que tradicionalmente llamábamos la hora santa con la primera evangelización, ¿no? La primera evangelización en América, y nos habla precisamente de cómo las nuevas generaciones necesitan la corporeidad y también en lo religioso. A nosotros nos puede resultar un poquito extraño, de hecho a mí me ha costado introducirme en esta casi exclusiva forma de expresión, ¿no? Al mismo tiempo, diría que aquellos que logran tener una experiencia a través de un aprendizaje, del cultivo de la inteligencia espiritual, hasta llegar a un camino de oración, como hablábamos antes, ¿no? Más contemplativa, en donde se puede dar el apartarse, el silencio, el camino de acompañamiento. Bueno, también diría que entran, son los menos, pero también es una escuela a la que muchos se sienten atraídos. Luego de una oración que me parece que tiene mucho que ver con la creación. Creo que en esto también el Papa Francisco está generando en toda la Iglesia una vinculación nueva con la naturaleza, con la creación, con los otros en ese contexto de casa común, de cuidado de la casa común, y esto a los jóvenes, ahí sí, yo tengo experiencia con ellos, de que esa casa común se convierte en alabanza, en gratitud, en ese cuidado, ¿no? Que también supone la relación con la creación. Y diría que también
hay otro modo de entrar en oración que es a través de la caridad, o del compromiso social, o de los voluntariados, ¿no? Esa necesidad de, una vez que me he dado y he visto que el otro me ha dado, en esa reciprocidad del encuentro, aunque algunos creen que primero van a ayudar, ¿no? Con el típico heroísmo juvenil, y se dan cuenta de que han recibido, en esa experiencia también descubren la oración. Y son muy bonitas nosotros salimos todos los jueves por el centro de Madrid con Cáritas Universitaria, y lo que llamamos recogida, ¿no? Ese momento de que cada uno cuente, relate la persona con la que se encontró, la historia con la que se encontró. En este momento estamos hablando de cada jueves de más de 150 familias en la calle. Después de esos relatos, ciertamente vivimos una profunda experiencia de oración. Así que diría que estos son, por lo menos en mi experiencia actual, reciente. También diría durante la pandemia, fijaos, yo me quedé con 80 jóvenes, confinada con 80 jóvenes. Nos tocó vivir la Cuaresma, la Semana Santa, y como nunca, todos los domingos no podíamos vivir la Eucaristía de manera directa, lo teníamos que hacer a través de los medios, nos uníamos en una pantalla grande que colocaba, ciertamente la colocaba en la capilla, y fue un tiempo de oración, incluso de adoración, y de oración contemplativa en muchos casos, sorprendente, sorprendente. Tanto es así que hoy continúa, y también del rosario, es decir que todas las formas, ¿veis? Van entrando por un lado o por el otro, porque el rosario como tal, como mantra, como ese encuentro quizás más tradicional, vocal, pero con la experiencia de María, también es una oración que en algunas situaciones también es cercana a los jóvenes. Bueno, esta es mi experiencia que sencillamente comparto. Muchas gracias, Laura. Esta pregunta va dirigida a Vicente, y yo te quiero, preguntar, ¿cómo se vive en tiempos de pandemia la oración comunitaria? Todos sabemos que, no teníamos la posibilidad de ir a las iglesias, a la misa como estamos acostumbrados, y vos, ¿cuál es tu experiencia con respecto a esto? Y pienso que en muchas parroquias, en muchas comunidades pasa, ¿no? Que se da casi visceralmente un apoyo mutuo, ¿no? Es decir, de rezar unos por otros, los grupos de WhatsApp y de comunicación son muy fuertes. Eso unido a las misas que ciertamente son virtuales, y entonces es una especie de sensación de misa que se mete en la casa y se hace un hábito, como un callo bueno, que no es cierto, que se hace, eso unido al pedido de oración constante, o al llevar a la comunión a las casas, que llevamos bastante. Creo que sí, que es una experiencia espiritual cotidiana y comunitaria, ¿no? Así que en ese sentido está bueno, ¿no? En este contexto de tanto terror a la muerte como es la pandemia, los signos de crecimiento y los signos positivos y de apoyo mutuo y de vincularidad que genera, ¿no? Eso me parece que es como una acción de gracias y que no está en una sola persona, ¿no? Sino que se da en ese entreverado, ¿no? de los vínculos, ¿no? De las personas que nos vamos ayudando mutuamente desde la fe y desde el afecto, ¿no? Y desde la presencia. Eso es por un lado, ¿no? Y una cosa, si me permitís, María, porque capaz que después ya que es de otro tema, pero que tiene que ver que toda persona que vamos intentando crecer en la oración, por un lado el gran respeto a la experiencia espiritual de cada uno, ¿no? Que cada uno va teniendo. Creo que ese hallazgo de la subjetividad, que tiene más de 100 años en la historia de
del pensamiento y de la vivencia, ¿no es cierto? Es decir, ese respeto por la subjetividad hace que entonces haya mucho respeto por la experiencia espiritual de cada persona, ¿no? Y eso está buenísimo porque en términos del concilio es descubrir a Jesús y a Dios, la voz de Dios en la propia conciencia, ¿no? Pero también, yo también lo que experimento en los adultos y en los jóvenes, es que esta subjetividad hace que nos quedemos a veces en la experiencia, ¿no? Y que nos quedamos a veces más en la experiencia que en Dios mismo, ¿no? Entonces, la tentación a veces es esta de estar como mirando siempre, como casi Narciso, nuestra propia imagen, ¿no? Y entonces estamos bien o estamos mal según si estamos conformes con lo que esperamos o no esperábamos, ¿no? Y creo que la oración tiene una fuerte purificación, que es la presencia del otro, como la persona que uno necesita aprender a amar y a servir y te confronta todo el tiempo, y Dios nos confronta todo el tiempo, ¿no? Entonces yo digo, es maravillosa la experiencia espiritual, pero esa oración, cuando hay una presencia del otro, nos confronta y nos saca de nosotros mismos, ¿no? Porque la oración es encuentro, ¿no? Entonces, yo quería decírtelo, aunque no tiene que ver con la pregunta, porque capaz que no daba la ocasión, pero me parece importante, ¿no? Es decir, elogio de la subjetividad, pero también a veces nos quedamos entrampados en la subjetividad, ¿no? Entonces, Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Muy importante me parece esta aclaración, muy rica. Y ahora, última pregunta así personalizada, va hacia María Clara. Ya que nombraste a Etty Hillesum, me vino a la mente toda esta gente que está como en la periferia, que no termina del todo de tener fe, que no pertenece a la iglesia, pero que le gustaría tal vez rezar y no sabe cómo. O sea, ¿qué podrías aportar con respecto a esto? Porque no todo el mundo tiene las herramientas o ha conocido formas concretas de oración, que fue el caso de Etty Hillesum. Ella tuvo que lanzarse, ¿no? Y aprender a su manera. ¿Qué le podrías decir a la gente que está en la periferia, que no pertenece a la iglesia o que está como en los bordes en situaciones especiales? Entonces yo te contesto trayendo otra mística que es muy amiga mía, Sí. que vivió siempre en las fronteras y que no acababa de entrar en la institución, Simone Weil. Simone Weil se impedía a sí misma de leer los místicos para no ser influenciada. Quería tener la libertad intelectual más total porque era filósofa y tenía grandes críticas a filósofos como Jacques Maritain. Le parecía que eso era una filosofía a servicio de la iglesia, que no había libertad. Bueno, pero desde muy niña era fascinada con Francisco de Asís. Entonces había una atracción, ¿no? No por el judaísmo, nunca fue muy conectada con sus raíces, ¿no? Sus padres eran agnósticos también, nunca le dieron así una educación religiosa, pero la cultura cristiana de vez en cuando la atraía, pero ella se impedía y tal. Pero total que fue trabajar un año en una fábrica para estar cerca de los obreros, en fin, una mujer con una inquietud por justicia, por compartir la vida de los pobres, y después su salud quedó muy abalada, muy golpeada, porque ese año en la fábrica fue muy duro, y sus padres la mandaron a hacer un viaje para recuperarse un poco, y ahí fueron 3 momentos que la marcaron. Entonces yo digo eso porque al final yo creo que está un poco la respuesta más directa a tu pregunta. Uno fue en Portugal, en una ciudad pequeña, Póvoa do Varzim. Era la fiesta de la patrona, de Nuestra Señora de los Dolores, era el 15 de septiembre. Y ella vio una procesión de las mujeres de los pescadores alrededor del lago. No entendía una palabra de los cantos porque eran todos en portugués. Pero dijo que ahí sintió una conmoción tan profunda porque vio que esas son sus palabras, que el cristianismo es la religión de los esclavos. Los esclavos no pueden no adherir a ella, y yo con ellos. Bueno,
es la frase de Nietzsche, en el fondo, ¿no? La frase nihilista. El cristianismo es la religión de los esclavos, que esclaviza, que confirma a los desgraciados en su desgracia. Pero su conclusión, yo entre ellos, ¿no? Fue, después de eso fue a Italia. Y en Asís, entonces en la capilla de Santa María degli Angeli, que es linda, dijo que algo más fuerte que ella la hizo ponerse de rodillas. Y después fue a Solesmes, en Francia, para una Semana Santa con canto gregoriano. Estaba con mucha jaqueca, tenía unas jaquecas terribles, y ahí experimentó profundamente la pasión de Cristo, la belleza y el dolor y todo eso. Y ahí conoció a un joven inglés, ¿no? Católico, y conversaron, se hicieron amigos, y él le regaló un poema, ¿no? Un poema. Yo quería llegar al poema. Un poema de un poeta católico inglés del siglo XVIII, llamado Amor, Love. Y ella dijo, yo empecé a leerlo justamente cuando mis dolores de cabeza eran más terribles. Y lo leía y no sabía que ya estaba rezando, dice ella, ¿no? Y fue en el decurso de una de esas lecturas que Cristo en persona bajó y me tomó para sí. Entonces fue con un poema, era de un poeta católico, es verdad. Pero a veces yo creo que los textos literarios, los poemas, la música, algo que no es propiamente religioso, puede ayudar paradójicamente a alguien que está en la frontera a hacer una experiencia que le conduce a la oración. Claro, yo creo que como tú estabas hablando de personas que tienen deseo pero no saben qué hacer, que tienen dificultad con la institución y con las formas institucionales, ¿no? Yo conocí a algunas personas y tengo entre los colegas de la academia, de la universidad. La universidad es un espacio muy laico donde a veces no se encuentran muchas personas así de fe o práctica, sobre todo en Brasil yo creo que más que en Argentina, ¿no? Pero a veces encuentras personas que tienen un deseo, no de religión, pero de espiritualidad, ¿no? De una experiencia espiritual. Y a esas personas a veces los textos literarios, poemas o la música los ayuda mucho, ¿no? Yo creo que entonces Vicente, que trabaja ahí con los poetas, yo creo que esos son, porque la poesía y la fe, la práctica de la religión tienen en común la inspiración, me parece, ¿no? Ambas son, y la teología, es mi campo de actuación, ambas vienen de la inspiración. Adélia Prado, que es una poeta brasileña, que es mística y poeta al mismo tiempo, una persona fantástica, es casada, madre de 5 hijos, ¿no? Ella dice que anda siempre con un cuadernillo y un lápiz en su bolso, porque cuando el poema viene, la inspiración, tiene que ponerlo por escrito, ¿no? Entonces experimenta la poesía como un don, como una experiencia de salvación. Y yo creo que eso pasará a sus lectores, ¿no? Hay personas que no son absolutamente ni católicas ni cristianas y les encanta la poesía de Adélia Prado y, en fin. Entonces yo creo que a veces hay que buscar recursos en textos y medios no tan explícitamente religiosos, ¿no? Yo soy bien amiga del cardenal José Tolentino Mendonça, un portugués que predicó los ejercicios para el Papa y ahora es bibliotecario del Vaticano, no sé, es encargado de la Biblioteca del Vaticano. Él siempre, su trabajo pastoral siempre fue así, porque siempre se movió en el mundo de la cultura, donde muchas de las personas no eran así religiosas ni pertenecientes a la iglesia, pero siempre trabajó mucho con textos poéticos, literarios, para acercarse de esas personas. Hay unos videos de él fantásticos en YouTube, donde dialoga con escritores y poetas y otras personas del mundo cultural, ¿no? Muchas gracias, María Clara. Bueno, ahora Jesús María. María, sí, al tiempo que les comienzo a agradecer a los 3 panelistas,
después lo volvemos a decir. Pero aprovechando que estás vos acá, María Bestani, te pregunto, ya en el momento final, ¿qué significa para vos la oración con la teodanza? Vos has creado una especie de movimiento en pos de la danza como oración. Sí, voy a comentar un poco el contexto. Cuando en un momento yo hice un máster en pastoral en la especialidad de espiritualidad en una universidad de los jesuitas, o sea, en Boston College, en Estados Unidos, y casualmente conocí un sacerdote jesuita que es teólogo y coreógrafo, y tomé, aparte del máster que era la especialidad era espiritualidad, tomé unos cursos con él de todo lo que era la danza sagrada, digamos. Entonces ahí es como que empecé a hacer como una integración. Mi tesis final fue cómo desarrollar la vida espiritual a través de formas artísticas. Y cuando llegué a Buenos Aires, empecé a desarrollar un taller que le puse el nombre Teodanza, que el objetivo era múltiple. Por un lado, decir como San Ignacio de Loyola, yo tomo un pasaje de la Biblia, me meto en la escena, yo soy protagonista, yo estoy con Jesús, veo lo que dice Jesús, qué es lo que enseña, qué cosas percibo, o sea, todo corporal, porque él quería incluir todo, el olfato, la vista, el movimiento. Entonces, en ese sentido, Teodanza era como dar un paso más. No solamente es la contemplación ignaciana, que uno lo hace o sea, en presencia de Dios con la palabra, o sea, con los textos bíblicos, sino que era meter literalmente el cuerpo en la escena. Entonces nosotros, por ejemplo, tomamos la parábola del buen samaritano, y uno tiene que hacer de ladrón, otro tiene que hacer de levita, otro tiene que ser de sacerdote, y uno de la persona que fue toda herida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y después rotamos los personajes. Cuando yo me meto en el texto bíblico e involucro mi cuerpo con todos los sentidos, todas las emociones, todo, empieza a haber como un proceso de sanación. Con este taller yo iba acompañando a las personas a que hagan un proceso de, primero, conocimiento de Jesús, de cercanía, a través de pasajes bíblicos, pero por otro lado un proceso de sanación interior. Cuando uno se mete ahí, y uno de los ejercicios era, bueno, yo tengo que contemplar a la persona que tengo enfrente, que era el herido, y ver a dónde le voy a poner la venda. Y era impresionante cómo intuitivamente uno captaba en el otro cuál era su herida. Y después la otra persona me ponía la venda a mí. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo me involucro de esa manera, la palabra de Dios, la oración se hace vida. Y como Jesús vino a sanarnos, a proclamar su buena nueva, que en definitiva es cómo podemos aprender a amar, porque una de las cosas que siempre me preocupó, ¿cómo voy a amar si estoy con estas heridas que me bloquean? O sea, ¿de qué manera podemos ayudar a las personas a desbloquearse para poder amar como Jesús nos amó? Para poder amar en comunidad, porque esto lo hacemos en grupo. Esa es una parte de teodanza, y la otra parte es hacer oración danzada. Así como en los salmos dicen muchas veces alabemos a Dios con danzas, con tamboriles, o sea, la danza comenzó siendo sagrada y está en todos los pueblos del mundo, o sea, no es una cosa nueva. Yo simplemente rescaté una cosa que está en la cultura de la humanidad desde que comenzó, o sea que yo cómo me vinculo con Dios. Me puedo vincular de muchas maneras, y para mí la base de teodanza, la base de hacer oración danzada es primero empezar con la oración contemplativa. Es primero empezando haciendo silencio, es bajando los decibeles, vaciándome de mis preocupaciones, pensamientos, miedos, angustias, todo eso para estar como abierta a la gracia de Dios, que Dios actúe en mí, pero de un modo profundo, que llegue a esos lugares que a veces no puedo llegar de otra manera. Entonces, las oraciones danzadas, algunas eran pautadas, otras eran libres, eran de qué manera yo dialogo con Dios. Cada uno en el proyecto final elegía su propia música, cómo se quería vestir y qué era lo que quería expresar.
Entonces, una cosa es la oración en la cual uno deja pautadas las cosas porque así se hace comunitario y las hacíamos en círculo, esas oraciones comunitarias, y otra es cómo hacer oración a través de la danza, pero de un modo personal, con algo que yo estoy viviendo, con movimientos de mi vida diaria, para decir, bueno, yo te ofrezco, Dios, mi vida diaria, el hoy. Porque cuando uno danza, si está pensando en otra cosa, se cae. O sea, eso es lo bueno que tiene el utilizar el cuerpo, que cuando yo me muevo, si no estoy presente a eso, chao, me caí. O sea, entonces me obliga a estar presente porque Dios se manifiesta cada día, en cada momento. Y como decían varios, y especialmente Vicente, Dios está dentro nuestro, está dentro mío, está dentro tuyo, está dentro de cada persona que está participando de este encuentro. O sea, ver a Dios en el otro y verlo a Jesús en el otro, como él decía, el que me da de comer, de beber a cualquiera de los pequeños, a cualquiera de estos pequeños, me lo hace a mí. Que eso lo vivía mucho la Madre Teresa de Calcuta, o sea, impresionante. Entonces, la base de esto no es la danza en sí, porque yo no soy bailarina profesional para nada, simplemente me gusta bailar. Entonces es de qué manera ayudo a los otros con movimientos muy simples que ellos mismos buscan de su vida diaria, de qué manera los ayudo para que hagan todo este proceso de transformación interior. Entonces, partiendo de la contemplación ignaciana de un pasaje bíblico, hacemos dinámicas corporales y después terminamos con una danza, por un lado. Y por otro lado es hacer oración danzada directamente, que tiene muchos matices. A veces puede ser a partir de una oración que fue disparadora. En Santa Catalina de Siena yo trabajé muchos años dando este taller, y con el padre Rafael Brown, él apoyó mucho esto. Hacíamos encuentros de oración danzada, en la cual éramos 4 o 5 personas que nos habíamos preparado durante 3 meses, y hacíamos la presentación. A veces tomábamos una oración de San Francisco de Asís y hacíamos las distintas danzas. A veces tomábamos, por ejemplo, una fiesta mariana. Otra vez tomamos para la Cuaresma la Pasión de Jesús. Entonces se leía un texto bíblico, una danza, silencio. Texto bíblico, otra danza y silencio, para contemplar y dejar que eso penetre en nuestro ser. Por eso yo también trabajo con ciertas pautas de psicología. Cuando hago hacer un trabajo de pasaje bíblico, por ejemplo, el hijo pródigo, el tema del perdón, como no, pero el hijo mayor no se quiso abrir al amor, qué pasó ahí, qué bloqueos, qué trabas. Entonces lo trabajamos como una cosa integral, no solamente decir, bueno, esta es una historia que pasó hace 2000 años, no, esto está muy presente en mi vida. Cuando yo fui como el Padre Misericordioso, cuando fui como el hijo mayor. Entonces ahí empiezan a abrirse todas las heridas de las personas. Y bueno, siempre empiezo y termino el taller conteniendo a todo lo que surge en ese momento. Obviamente que el taller yo siempre aclaro que es para gente común. Si una persona tiene problemas psiquiátricos no lo puede hacer, porque uno involucra mucho, involucra el cuerpo, las emociones, la psiquis, la espiritualidad, todo en una misma cosa. Muchas gracias María. Y un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes, a María Clara, que desde Río de Janeiro nos está acompañando, a Laura Moreno desde Madrid, y a Vicente, que trajiste también a los poetas. Veo que algunos están contestando directamente en los chats a las preguntas. Hay algunas que son muy específicas, preguntas de nombres, de personajes que ustedes han citado para saber cómo es la grafía y dónde lo pueden encontrar. Bueno, yo creo, Romina, que estamos en el tiempo que vos habías dispuesto, ¿verdad? Sí, también le agradecemos mucho a María Bestani por aceptar ser la moderadora de este encuentro, y a todos los que participan, los que se sumaron a
a esta convocatoria de Criterio. Los invitamos a visitar en YouTube Charlas Fundación Criterio, que allí están los videos de las 2 charlas anteriores. Vamos a subir luego esta, que nos ayuden a difundirlas y a compartir, porque bueno, vamos a seguir convocando. El 29 de septiembre van a recibir una invitación para un nuevo Zoom, que va a ser la presentación de un libro de Gustavo Irrazábal, así que eso lo estarán recibiendo en breve. El martes 29 de septiembre, 18:30 horas. Y bueno, muchas gracias a todos y espero que podamos retomar este contacto pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.